Buenos días, amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Este día 19 de enero del año 2025, en este escenario jurídica, Sandra Yaya, estaremos hablando del tema que se ha venido debatiendo en el transcurso de toda esta semana. Todo empezó porque al pintar unos murales al señor Fico Gutiérrez y al señor Andrés Guri Rodríguez, no les agradó para nada que el mural que se hizo dijera las cuchas tienen la razón, algo que habla sobre el caso de la historia de la escombrera, donde aproximadamente más de 500 personas murieron, fueron torturadas, fueron asesinadas y luego fueron lanzadas allá a esos profundos hoyos de la escombrera de Medellín, por allá cerca a la Comuna 13 de Medellín. La razón es por la siguiente. Como todos podemos conocer en la historia de Colombia, el conflicto armado de Colombia, en especial el conflicto que ha habido entre los paramilitares, la población, las guerrillas, el Estado y las BACRIM, funcionan en una forma así. Hay políticos, hay periodistas y personas simpatizantes de la derecha que gustan de estar estigmatizando, de estar lapidando a personajes que están buscando la verdad. Vamos a poner un ejemplo. En el año 2000, cuando hubo la masacre del Salado, muchas personas murieron por la sencilla razón de que, por ejemplo, el señor tendero del barrio o del pueblo, pues como humano y por compasión, les dio un pedazo de papa o comida o una sopa a guerrilleros que en ese momento pasaban temporalmente. Les da de comer. De pronto, en otro lugar del pueblo, otros dicen, oiga, le vamos a dar una dormida acá. Venga, señor, entre acá y duérmase en esta casa mientras ustedes están en su proceso. Otros, de pronto, les dijeron, oiga, tome este bultico de maíz, lléveselo, o llévese esta comida. ¿Sí? Ya no nos sirve, tómela, etcétera. Otros, de pronto le dijeron, tome, le regalo estos zapatos, tome, le regalo esta muda. Bueno, y así por el estilo. Entonces, ¿qué pasaba? Que los paramilitares, en auspicio, en alianza con el gobierno del gobierno de turno, el gobierno de turno con militares de ese entonces decían, todo guerrillero debe morir y todo simpatizante al guerrillero también debe morir. Es decir, clavaban una pena de muerte tanto para el guerrillero como para el simpatizante. Entonces venían los paramilitares y decían, usted es simpatizante de ese guerrillero, muere. El guerrillero muere. ¿Y usted que es simpatizante? Porque simplemente le ofreció un plato de comida, muere. O usted porque le ofreció un par de zapatos que ya no usaba, muere. Y así por el estilo. O simplemente porque algunos de ellos conocían verdades y decían vamos a difundirla, entonces porque simplemente hacían eso, entonces ya los tenían marcados y decían estas personas que están difundiendo cosas que nos comprometen, que nos involucran en un delito y que después esto nos puede generar malestares, no, ese también tiene que morir. Bueno, así eran la mayoría de las masacres, por simplemente la persona ser un simpatizante de un guerrillero o de pronto por ser simpatizante de un paramilitar, entonces morían. Entonces la guerra sucedía en que los paramilitares, por medio del Estado, o ellos, iban acabando con los guerrilleros y con simpatizantes. Y por el otro lado, los guerrilleros también decían, y es que si ese es simpatizante de un paramilitar, ese también se muere. Entonces también era así. Es decir, se formaba una polarización impresionante al punto de que
Mejor dicho, nadie podía decir no hablemos con guerrilleros, no hablemos con paramilitares, porque entonces ya nos marcan y si esto, entonces ya dicen que somos simpatizantes o que tenemos compasión con usted y nos matan. En la Operación Orión fue algo muy parecido. Tenderos, personas que tenían tienditas en la Comuna 13 Medellín, que era como una especie de barrio, o eran varios barrios. Entonces las personas de pronto decían, no, le vamos a ofrecer algo de comida, o le vamos a ofrecer una muda, una prenda, o un par de zapatos ya usados, o le vamos a dar de pronto dormida, o vamos a darle simplemente agua, así cosas por el estilo. O eran informantes, mire, qué tal cosa está pasando, ¿sí? Si no eran los que estaban ahí, entonces también calaban la familia. El concepto de lo que alguna vez dijo Pablo Escobar Gaviria cuando mandaba matar a sus víctimas. Él decía, si no cae fulano, caerá la familia y hasta la siguiente generación. Eso era lo que decía Pablo Escobar Gaviria. Entonces aquí, en el caso de los guerrilleros, de los paramilitares, entonces en la Operación Orión, lo que hacían era eso, un paramilitar de nombre, Marlon Andrés Castañeda Higuita, definido con el alias Gomelo, ¿no? Era el que señalaba. Entonces, él señalaba no solamente de pronto al guerrillero, al delincuente, sino también señalaba al simpatizante, por pendejadas, por cualquier estúpida razón, señalaban al simpatizante. Y ese simpatizante, junto con guerrilleros, junto con algunos bandidos de ese entonces, o de los tales definidos paramilitares, según ellos es que iban a encontrar paramilitares y sacar paramilitares y no sé qué más cosas. Pero a la hora del té, quien organizó toda la redada, quien coordinó todo eso era un paramilitar y además era un asesino. Era un asesino, también murió en su ley, porque luego los mismos de él lo mataron. Marlon Andrés Castañeda Higuita. Entonces, lamentablemente, eso ha sido un problema de toda la vida. Los uribistas hoy en día, porque simplemente se denuncia, entonces como es un activista, un periodista, un informante, un simpatizante, pero oigan esto, un simpatizante de la verdad, entonces queda estigmatizado. Y esta clase de uribistas, como este señor que está estigmatizando, amenazando, lapidando, poniendo en peligro a las personas, llamado Sebastián López B., presidente del Consejo de Medellín, amigazo del señor Fico Gutiérrez y del señor Andrés Guri Rodríguez, todos ellos se han puesto de acuerdo para estigmatizar a Daniel Quintero, a Aquí Noticias, al señor Hernán Muriel y cualquier otra cantidad de personas que estén simpatizando con decir la verdad. Imagínense, si estos señores conocieran, por ejemplo, a Alejo Vergel, a Daniel Monroy, a Ecuaneco, a 90 segundos, al Punto, Colombia con C, Colombia Indignada, etcétera, etcétera. Bueno, todos ellos, entonces todos estaríamos marcados y además estigmatizados, ¿sí? Como aquí también Jurídica Sandra Yaya estaría estigmatizada, marcada, porque simplemente somos simpatizantes de la verdad. Entonces estos uribistas, ¿qué hacen? Cogen y empiezan a agregar en su relato palabras como que el presidente de la República, Gustavo Petro, está en este momento con milicias del paramilitarismo y cualquiera que asome a decir cosas esto, entonces van hasta allá y lo matan. Así está diciendo las cosas este tipo. Entonces, si por ejemplo Hernán Muriel está defendiendo los murales, porque miren lo que sucedió. Borraron el mural. ¿Quién borró el mural? Fico Gutiérrez, Andrés Guri Rodríguez, junto con el secretario de Cultura, el señor Silva. Borraron los murales. ¿Pero qué sucedió luego? Se le revolcó Medellín. Vinieron un poconón de personas y se instalaron donde estaban esos murales y los volvieron a pintar. Y pusieron carteles y de todo. Las cuchas tienen la razón. Es una manera de manejar la memoria
para que las personas tengan presente lo que sucedió en la Operación Orión, que no fue cualquier cosa. La Operación Orión fue más que una operación, fue una masacre de muchas personas, porque como les digo, por simplemente ser simpatizante, o bien de un guerrillero, o de un delincuente, o de un paramilitar, simplemente por ser un simpatizante, entonces ya merecía pena de muerte, y la activaron, y murieron tantas personas. Entonces lo justo es que, la cosa es que aquí vemos una injusticia grande, que se llevaron muchas personas que eran inocentes. Muchas personas de esas eran inocentes. Muchas de esas personas que murieron no eran terroristas como ellos lo pintaban. Muchas de esas personas no eran guerrilleros como ellos lo pintaban. Muchas de esas personas no eran paramilitares como ellos lo pintaban. Eran simplemente simpatizantes que por alguna razón del destino se enteraron y cruzaron alguna vez así de frente con esas personas, y por simplemente ese hecho, ¡pam!, fue como quedar la marca del diablo ahí, pintadita. Entonces, ¿qué vienen? Vienen después todos estos militares asociados con paramilitares, una orden dada por Álvaro Uribe Vélez y por su ministra de Defensa de ese entonces, Marta Lucía Ramírez. Imagínense Marta Lucía Ramírez como ministra de Defensa. Fue pésima como vicepresidenta de esta República de Colombia. Ahora imagínense como ministra de Defensa. Esa señora no tenía en el bendito cerebro algo instalado que fuera bueno, todo era malo. Siempre estaba actuando para hacer todo lo malo. Entonces, como ministra de Defensa, terrible todo lo que pasó. Junto con Uribe, junto con Marta Lucía Ramírez, los dos, uy, no, terrible. Terrible, terrible. Haga de cuenta, como decir usted, dejamos el país en manos de dos culicagados de 5 años o menos, haciendo males y triquiñuelas. Así pasó con esta gente. Hicieron males y de todo tipo de delitos, cometieron todo tipo de delitos, y todo tipo de esos delitos que ellos cometían, la mayoría de todos esos delitos, lo más peor de esta vida es que los normalizaron. Y cuando nosotros hablamos de la palabra normalizar, es como decir, todo está muy bien. Que el señor ataque a los simpatizantes está muy bien. Que el señor diga mentiras está muy bien. Que el señor vaya y difame está muy bien. Que el señor vaya y calumnie está muy bien. Y ojalá sin pruebas. Que el señor vaya y injurie sin pruebas y toda esa cosa está muy bien. Que el señor vaya y roba cantidad de dinero y se lo reparta el botín entre muchas personas. Todo eso está muy bien. Que las cortes, como la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, tumben decretos que favorecían al pueblo, eso está muy bien. Que, por ejemplo, iban y explotaban los oleoductos de petróleo, de Ecopetrol, y se lo robaban, todo eso está muy bien. Que iban y masacraban personas, las mataban, las bombardeaban, niños y mujeres embarazadas y todo eso está muy bien. Que sobrevolaban helicópteros y lo que hacían era rematar personas, ¿sí? O cogían y buscaban alianzas con paramilitares bien tremendos, bien severos, bien barbáricos, para que pudieran entre todos ellos trabajar en el proceso de matar gente. Todo eso está muy bien. Es decir, el tiempo mostró que el uribismo siempre, a todo delito que ellos cometieron, lo normalizaron. Todo el tiempo lo normalizaron. Y ahora pretenden aquí empezar a mostrarnos a nosotros el cuento allá, Fico Gutiérrez, el señor Sebastián López, el señor Andrés Guri Rodríguez, y así por el estilo. Todos estos personajes quieren normalizar algo y normalizan de la manera siguiente. Está prohibido pintar murales que hagan alusión a la historia de Colombia y las verdades. Y se normaliza. Está prohibido, donde sea, que quiten el mural de Pablo Escobar Gaviria, por ejemplo. Y se hace. Está normal que se acepten todas las mentiras que salen proferidas de la boca del señor Sebastián López B., presidente del Consejo de Medellín, y lo normalizan y todo está muy bien. Y toda noticia cuando sale, terrible y todo eso, marcando cosas como, por ejemplo, Sebastián López dice, pilas con las milicias de Petro Gustavo. 3 personajes nefastos que buscan afectar la estabilidad de Medellín porque saben que desde acá
que se está haciendo frente a la crisis nacional. Es decir, con eso que está diciendo el señor Sebastián López, ya les puso como un sello automáticamente para que los señores cuando estén en Medellín, aquellos que los reconozcan, entonces hacen plan pistola, los pueden matar. O pueden seguirlos y ponerles una bomba en su casa. O pueden seguirlos y mirar a ver este señor con quién simpatiza. Ah, la novia, ah, el amigo, ah, la mamá, el papá, los hijos, qué sé yo. Entonces cogen lo que está alrededor de ellos y los asesinan o los secuestran o los toman y los secuestran y los torturan con el simple propósito de manejar el acto de la manipulación, el acto de del chantaje, el acto vil de sometimiento, ¿no es cierto?, de intimidación, intimidan a través de los seres queridos de ellos para que ellos se dobleguen y empiecen a retirarse y decir, no, ¿sabe qué? Ya no vamos a volver a pelear porque pinten cualquier cosa en la calle. Ya no más. Ya no vamos a volver a decir verdades porque no vale la pena. Ya no vamos a botar más voz enunciando todas las cosas crueles que ellos hacen porque ¿para qué? Es decir, esa es una manera de ellos tomar el acto actuando en forma de amenaza, en forma de intimidación y así por el estilo. Entonces ellos usan los cerebros de esas personas loquitas que con solo leer una noticia ya salieron a decir, uy, estos berracos, donde me los encuentren en el frente los mato y hago aquí y hago allá. Así, de esa manera está la cosa. Entonces yo digo una cosa, amigo, amiga colombiana o colombiano. Nosotros hoy tenemos que aprender a tener una enorme capacidad para discernir. Si no la tenemos, pues pidámosle a Dios que nos dé ese don, que nos apropie de ese don, que se denomina discernimiento, que corresponde a detectar dónde se está diciendo la verdad, dónde se está diciendo la mentira, dónde hay falsedad y dónde hay verdad. Y así por el estilo. Y de las personas, cuando se les escucha, cuando hablan. Una persona desde que habla ya está marcando como una característica en su ser. Desde que habla. Ya se dice, uy, esta persona se ve que es como pensante. Es pensante, es inteligente, es sabia, etcétera, etcétera. O podemos decir, por lo que dice, ah, no, esta persona es de guerra. No. Como es de guerra, no. Mejor dicho, ni para qué nos metemos con esa persona. Y así por el estilo. Entonces, este señor Sebastián López fue nombrado por Daniel Quintero y Daniel Quintero afirmó en su tweet lo siguiente, el día 17 de enero, presidente, el Consejo de Medellín amenaza y pone en peligro la vida de Aquí Noticias y Hernán Muriel. Pido la mayor protección posible para ellos. Todo Medellín sabe que esta gente es peligrosa. Vamos a mirar un detalle. La señora María Fernanda Cabal mensualmente le están pagando en su seguridad como 168 millones de pesos. Mensuales. Al señor Álvaro Uribe Vélez, a pesar de ser ya definido para juicio y toda esa cosa, por mes le están pagando en su seguridad 1.200 millones de pesos al mes. Y eso es la seguridad para el señor, la seguridad para la esposa, para los hijos, para los nietos, para todos. En Cabal es igual, ¿sí? Para el esposo, para los hijos, para todos los que estén ahí, ¿correcto? Pero miren lo que sucede en la vida real. Las personas que realmente necesitan de una seguridad y de una protección por causa de que otros instalan como dardos encendidos para que estas personas cuando andan en la calle sean agredidos. Entonces ellos no tienen seguridad, ellos no tienen quien los defienda, ellos no tienen quien los cuide, no hay un policía que los cuide, no hay un guardaespaldas que los cuide, ¿sí? Ellos están arriesgando totalmente, arriesgan completamente su vida y no solamente la vida de ellos, sino la de sus familiares y también la vida de sus simpatizantes. Mientras que la señora María Fernanda Cabal, el señor Miguel Uribe Turbay, el señor Miguel Abraham Polo Polo, el señor J.P. Hernández, Katy Jubinao, Caterina Miranda, David Luna, Efraín Cepeda Sarabia, etcétera, etcétera, todos ellos gozan de seguridad y alta gasto
que los colombianos estamos pagando. Y esto se paga mensual. La seguridad de toda esa cantidad de parásitos al pueblo le cuesta mucho dinero. Hasta los que roban. Seguridad del señor Germán Vargas Lleras, seguridad del señor Enrique Vargas Lleras, seguridad para el señor Jaime Andrés Arango, para el señor Rafael Santos, para Juan Manuel Santos, para Francisco Santos, para Marta Lucía Ramírez. Todos ellos tienen seguridad y se paga mensualmente. Y mientras tanto, del otro lado, una cantidad de gente se muere de hambre, una cantidad de gente está a la espera de que puedan mejorar la salud en este país a través de sacar la reforma a la salud prontamente para poder hacer algo. La justicia es extremadamente lenta. La justicia siempre se lleva por delante al que se robó un banano o un aguacate, ¿sí? Pero el que se lleva millones y billones de pesos, a ese ni siquiera le ponen detalles para una cárcel. No. Todo es así en Colombia, lastimosamente. Entonces, esta es la clase de Colombia que nosotros tenemos y lamentablemente esta clase de personas que quieren tratar de llegar más lejos, porque si están en el consejo, créanme que ellos están muy deseosos de intentar llegar al Congreso, pero para hacer cosas peores de las que ya están haciendo en el consejo. Es que es increíble, pero es que hasta el consejo, oiga, mejor dicho, hoy en día uno tiene que tener cuidado para votar por las personas que van para el consejo, por las personas que van para el Senado, por las personas que van para la Cámara de Representantes, para las personas que van para una Junta de Acción Comunal, para los que van para una Junta Administradora local, los que van como ediles. O sea, hay que tener un cuidado impresionante porque uno no sabe qué clase de personas están entrando para empezar a administrar. Uno no conoce sus historiales, no conoce uno su hoja de vida completa, su proceso, el proyecto total de toda su vida, no lo conoce. Y estas son las razones por las que lamentablemente muchos de nosotros los colombianos y las colombianas nos equivocamos cuando vamos a votar. Tremendo. Entonces, así la puso en este caso el señor Sebastián López, acusando al presidente de la República de tener milicias de paramilitares. Tremendo. Ahora, el señor Muriel también, pues obviamente, él pone en tela todo esto porque no puede ser así. El señor Muriel también ha mostrado a nivel de diferentes videos cómo se prosigue en el caso de los murales, que en este tema, pues muchas personas en el país, en diferentes lugares del país, muchos se unieron para pintar ese bendito mural de Las Cuchas, tienen la razón. Ese mural que hace alusivo todo lo sucedido en la escombrera de Medellín, lo que pasó en la Operación Orión, lo que les estoy contando hoy a ustedes, la realidad como va, como es, y lo delicado que es cuando las personas que tienen poder empiezan a marcar a las personas porque lo que acabamos de decir, porque simplemente es un simpatizante, que porque es guerrillero y aquel es un amigo, entonces ese también muere. No, terrible, eso es muy tremendo. Bueno, entonces así están las cosas. Ahora, miremos otro punto aquí. Este señor Sebastián López dice que es un defensor de Colombia, que es presidente del Consejo de Medellín. Defensor de Colombia. Me pregunto, ¿defensor de Colombia? Esa palabra defensor de Colombia es como mucho para ese señor, porque ser defensor de Colombia es una cosa muy máxima, o sea, es una cosa tremenda, y acá este señor no está defendiendo a Colombia. El señor defiende a sus amigos, defiende a Fico, defiende a Guri y a otros tantos que están haciendo males, porque lamentablemente en este momento Medellín vive una total dictadura. Vive una dictadura trazada por el señor Fico Gutiérrez, que también viene de la cabeza del gobernador, el señor Andrés Rendón. Entonces es muy tremendo. El Consejo de Medellín, prácticamente al estar instalado, muchos son amigos de Fico.
Están, como se dice, todos estamos en equipos listos para mirar a ver cómo vamos a robar. Por ahí salió una noticia donde dice que Fico y EPM los encontraron con la masa en el polvo. O sea, ya podemos hablar de que hay polvito blanco ahí en medio de ese detalle. Bueno, vea por ejemplo lo que saca este señor, que es impresionantemente incoherente como opositor. Dice, denuncia, las milicias terroristas de Petro, mírenlo como lo dicen. Presidente del Consejo de Medellín alerta a la ciudad y al país sobre el peligro de las milicias de Gustavo Petro. Estas milicias tienen como objetivo destruir. ¿Ah? ¿Cómo la ven? O sea que según aquí este señor, para ellos destruir es, sí, destruir la verdad de ellos. Vamos a destruir la verdad de ellos. Vamos a destruir todas las mentiras de ellos. Y vamos a volver a armar la verdad que les duele a ellos. Esa verdad que ellos quieren esa verdad que ellos quieren tapar, esa verdad que ellos quieren negar, nosotros la vamos a volver a construir. Si ellos cada nada la niegan, nosotros cada nada la volvemos a pintar hasta que, mejor dicho, sepa cacho. Pero ellos aquí malinterpretan todo. Para ellos, entonces los que pintan son milicianos. Para ellos, los que dicen la verdad, como nosotros, somos milicianos. Según ellos, ¿no? Somos milicianos. Entonces, tremendo. Como comparan las cosas y cómo atacan. Dice acá otro tuit de hace como 22 horas. Dice, Gustavo Petro pretende perder el orden público en el país para decretar estado de excepción y no llamar a elecciones. Lamentablemente lo que ocurre en el Catatumbo. Bueno. Hay una cosa muy importante aquí. Conmoción de interior en el Catatumbo. Si lo hizo el presidente con todo el fin, lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque en el Catatumbo parece que se instaló una guerra terrible entre el ELN, que no quiere por ningún motivo paz, porque el ELN es un hilo del uribismo. El ELN son parte del uribismo. Y el uribismo como tal no quiere paz. El uribismo como tal siempre está manifestando y en zozobra querer todo el tiempo la guerra. Entonces, por esa razón, el presidente decretó la conmoción interior en el Catatumbo para poder combatir mejor ese grupo delictivo de la ELN, que ya dejó prácticamente de ser lo que alguna vez fue, porque ese ELN no es más que un grupo de delincuentes, de narcotraficantes, de secuestradores, de asesinos, etcétera, etcétera. Tienen toda la marca de los males por habidos y por haber. Entonces, tenaz. Entonces, nosotros los colombianos estamos de acuerdo en que el presidente haya establecido la conmoción interior para poder defender ese territorio de Catatumbo al cual nunca llegaba un presidente en la vida. Un presidente de un país nunca en la vida llegaba a Catatumbo y el presidente Gustavo Petro es el primer presidente en la historia de Colombia en llegar al Catatumbo y en establecer un orden porque él no va a permitir que el territorio de Catatumbo, que pertenece a Colombia, y todos los que están en Catatumbo, que son parte de Colombia, sufran. Al contrario, está allí representando la posibilidad de defenderlos, lleva su ejército para defenderlos. ¿De quiénes? De esa gente maldadosa, de esos ELN, de esa gente que no quiere por ningún motivo la paz. Como este señor Sebastián López, lo que está haciendo es defendiendo a los del ELN. Este señor defiende a todo narcotraficante que pueda, defiende a Fico Gutiérrez, ¿sí? Que es un completo corrupto, defiende a Guri Rodríguez, también otro corrupto, y él, por supuesto, también está detallado como un corrupto, porque lo es. Bueno, seguimos acá. El día 18 de enero dice, se los dije, ya empezaron, Ricardo Ospina. Atentos, el gobierno nacional evalúa adoptar medidas extraordinarias para afrontar la grave situación de orden público en el Catatumbo. Dentro de las posibilidades está la opción de declarar el estado de conmoción interior. Según aquí, si lo están diciendo, ellos están atemorizados. Sí, yo entiendo que pueden estar atemorizados. La razón puede ser ¿por qué?
La razón puede ser porque sencillamente se les daña todos sus planes de emprendimiento para movilizar la droga. Toda la droga que podían sacar este año 2025 parece que se les dañó. ¿Y qué pasa aquí? Pues que seguramente este año no van a poder mover ni un tricito de esos alcaloides, de ese polvo blanco para Europa o para otras partes del mundo. No creo que lo puedan hacer, porque mientras esté el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, eso no se dará, y es lo que les duele, es el pánico total de los uribistas. Saber que les van a poner una conmoción interior en su Catatumbo. Allá seguramente tienen un gran plan de emprendimiento y se les está dañando, se está descuadrando. Bien por esa que el presidente Petro esté haciendo esa parte, me gusta. Entonces dice otra, el 15 de enero dice, pilas, que Petro Gustavo quiere incendiar el país para no llamar a elecciones por problemas de orden público y seguridad. O sea, según ellos es que para evitar que haya elecciones en este país. Tremendo. Bueno, entonces ahí está. Entonces, de esta manera, este tipo siempre está jugando así. Ahora mírenlo como dice en otro punto. Dice, los lacayos de Petro que quieren acabar la estabilidad de Medellín, y los marcan, ¿no? Hernán Muriel, Aquí Noticias, el señor Daniel Quintero. Y los denomina las milicias de Petro. Miren cómo los llama. Para ellos son las milicias de Petro. Entonces, eso que ellos llaman es que las milicias de Petro, entonces todos los que informamos la verdad somos parte de la milicia de Petro. Se les olvida que nosotros somos ciudadanos. Se les olvida que nosotros estamos tratando de buscar la manera de cooperar en llevarle a mucha gente la verdad. La verdad que muchos no saben actualmente, o todavía no se encuentran enterados porque no tienen internet, o porque no tienen teléfono, o porque no tienen televisión, o porque la señal no los llega hasta donde están, o porque simplemente viven por allá, quién sabe en dónde, que ni siquiera están conectados con lo que pasa en el país, ¿sí? O viejitos que muchas veces solo escuchan y lo que escuchan eso repiten. Si allá afuera dicen fuera Petro, entonces ellos acá vienen y dicen fuera Petro, y así por el estilo. Entonces ellos se aprovechan de todo eso e instrumentalizan la ignorancia del país para jugar con eso. Eso no debe ser así. Bueno, entonces así están las cosas. Ahora, dice aquí otra parte, enero 17, de Casillas se salió el destituido exsecretario privado de Daniel Quintero, Juan Duque Gá, cuando le dijo corrupto, como por ahí dicen, la verdad duele, ¿sí? Entonces aquí el tipo no tiene agallas para enfrentar, no tienen manera de ganar el debate frente a las milicias de Petro, ¿no? O sea, frente al señor Hernán Muriel, frente al señor Aquí Noticias, frente al señor Daniel Quintero. Ellos no tienen manera de debatir con ellos porque los otros de una los peinan, le sacan todas de una. Así que no tienen manera de decir vamos a ganar. No tienen cómo. Quedan completamente destruidos, totalmente destruidos. Otro punto, dice aquí, señor Petro Gustavo, después de 2 años viviendo en Narnia, apenas logra poner los pies en Colombia y darse cuenta lo que ya tanto le habíamos advertido, entre comillas, quien se arrodilla para conseguir la paz se queda con la humillación y la guerra, cierra comillas. Y el presidente le responde, lo que ha cometido el ELN en Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo. El ELN no tiene ninguna voluntad de paz. Y como no tiene voluntad de paz, ¿por qué carajos se le va a dar más vainas a ese grupo? Simplemente actuará el ejército como tal y defenderá a la población de Catatumbo. Y hay alguien que sí tiene muy buena la verdad respecto a Catatumbo y es el canal de YouTube Libremente. Ellos sí saben mucho de eso porque el que trabaja en Libremente es del Catatumbo. No tengo idea en este momento cómo se llama él,
Solo sé que es del Catatumbo, porque él cada vez que termina sus videos dice, desde aquí del Catatumbo, muchas gracias por habernos visto. Eso dice él, ¿no? Entonces, ahí está. Esa es la cuestión. Entonces, los colombianos tenemos que seguir aprendiendo mucho para estar bien documentados totalmente, todo. Y de verdad que si hay personas muy supremamente inquietas y muy demasiado ingeniosas y creativas, pues hombre, lo importante es crear videos, creen videos. Hay un lugar interesante que se llama invideo.ai, invideo.ai, donde uno puede crear videos bien interesantes y ahí uno puede recrear estas cosas. Obvio hay que pagar ahí un poquito de plata, pero no es tampoco mucho, como $45 por la suscripción, pero es interesante porque en ese canal se pueden hacer grandes cosas. Otro canal que hay es el de Sora. Entonces también Sora también es un canal donde nosotros podemos entrar y crear videos bien impactantes, súper tremendos para poder recrear la historia de Colombia. Otro canal que tenemos es el de Magilai. Magilai. ¿Listo? Y esos canales pues son bien interesantes porque nos permiten poder hacer videos. Cuando ustedes quieran, con mucho gusto escríbanme y yo con gusto les digo los nombres de los canales bien y les aporto eso para que puedan hacerlo. Bueno, entonces continuemos. Entonces, este señor está completamente afinado en el sentido que dice: Sebastián López, hay que defender el país con toda la firmeza. Esto implica batallar con bandidos. Por ejemplo, ayer tuvimos que enfrentar al exsecretario de Quintero, que censuramos en el Consejo por corrupto, y con un miembro de la primera línea incendiario que estaba enmarihuanado en el programa, ¿sí? Según ellos, ¿no? Pero ellos no miran a Briceño. Briceño es peor. Ese no es en marihuana. Ese es en coca. Tremendo. Entonces, este clase de personaje que lamentablemente hoy conocemos no deja mucho que pensar de él, solo que es un pobre tipo que no sabe ni dónde está parado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí vamos a mirar este momentico acá. Dice así, él dice: siempre voy a defender el arte, los espacios culturales y todo lo que se genere en torno a estos con respeto, orden y sin dañar ni sacar provecho. Hasta ahí ese punto. Le pregunto, ¿qué piensa él del mural de Pablo Escobar Gaviria? ¿Lo van a borrar? Porque eso no representa absolutamente nada para Colombia. Solamente nos recuerda que ese tipo fue un bandido de señor y padre. Pero rechazo completamente que dichos espacios sean utilizados para hacer política disfrazada de arte o denuncia, y menos que llame al caos y rompa la tranquilidad social. Lo de las cuchas tienen razón, lo de quién dio la orden y otros tantos, aquí nos están matando, etcétera, etcétera. Todos estos murales solamente le están mencionando a todos estos corruptos políticos desde que estuvieron en esos gobiernos anteriores de la derecha, que fueron muy bandidos, muy viles y muy barbáricos cuando hicieron sus cosas, no solo robar, sino también matar gente inocente. Y eso es lo que recuerdan esos murales. Y cada vez que la gente vea un mural así, le recordará lo que ellos hicieron. A ellos no les gusta, pero a la gente hay que mostrarle la realidad. Vea que hay un tipo acá que sale a decir esta palabra. No, ¿qué argumentos tan? Bueno, la grosería en salsa. Y tan sacados del sombrero. Definitivamente este man invirtió mucho dinero en esa campaña del Consejo. De otra manera no hubiese llegado a esa curul. No tiene el conocimiento ni mucho menos el cerebro para eso. Muy bueno. Señor Sebastián López. Sebastián López. Entonces, la cuestión es que estamos en medio de gente que lastimosamente es muy peligrosa, muy peligrosa.
Todo lo que se hizo en campaña fue pintar afiches que decían las cuchas tienen la razón, ¿sí? Y aquí está la cara de Uribe que dice yo di la orden. ¿Cómo se llama la persona que comen carne? Bueno, entonces aquí lo que observamos es que en muchas partes del país hubo muchas personas que se congregaron en parques y en lugares especiales donde pintaron estos murales alusivos a todo lo que sucedió como masacre en la Operación Orión, lo que pasó en la escombrera de la Comuna 13 de Medellín. Y todos en el país, los que conocemos la historia, pues acompañamos a las mamás de estas víctimas terribles que vivieron todo este drama, que no están solas y que pues muy pronto todo eso saldrá a la luz. Bien, entonces ahí está la nota. Y lo mejor de todo, le dice Hernán Muriel, le dice, no le tenemos miedo a ninguno de ellos y vamos a defender Colombia y ya estamos aquí para decir las verdades. Ahora miremos otro punto. Desde la red de Daniel Quintero nos saca un mensaje a Alejo Toro en Estados Unidos. Dice, qué emoción, hoy desde Nueva York envían esta imagen de la Colombia del exilio diciendo, las cuchas tienen la razón. Entonces, esto no se quedó solamente en Medellín, esto trascendió a nivel nacional y ya pasa a nivel internacional. Entonces, el uribismo simplemente todo el tiempo grita en pánico que les están descubriendo todas sus verdades. Aquí hay otro tuit interesante sobre lo que dice Hernán Muriel. Bueno, lo que sean palabras groseras yo lo voy a definir como XXX, ¿no? Hernán Muriel, más hostigamiento y amenazas de la última semana. Te sobrará cobre, XXX. Recordemos que amenazas de muerte como estas son impulsadas por personas como el presidente del Consejo de Medellín, ya sabemos quién es, Sebastián López, al decirme miliciano, incluye a mi familia en los mensajes. No solo familia, también simpatizantes. Alejandro Jiménez, aquí aparece uno y dice, eres una XX, pedazo de XX mentirosa. Fuera de Antioquia, ve con tu papá. Alejandro Jiménez te envió una solicitud de mensaje. Otro punto, dice, ojalá te dejes ver, te sobrará cobre, XXX. Todo y quemar, que los maten, los metan a la cárcel. Ustedes son una plaga, todo lo destruyen como hicieron con el país. ¿Qué le piensan dejar a sus hijos? Cortos de mentalidad. XXX. Bueno, eso lo escribió allá un personaje que amenazaba y pues obviamente ¿cómo se puede decir esa palabra? Generó groserías contra Hernán Muriel. Bueno, este otro, aquí dice Hernán Muriel, dice, este tipo de comunicación de la FLIP contribuye a entender lo que está pasando en Medellín. No existe justificación jurídica que obligue al alcalde Tico Gutiérrez a censurar las expresiones artísticas, ni la movilización que busca reivindicar la memoria histórica, menos aún cuando esa censura respalda simbólicamente a las personas que amenazan con asesinarnos. La FLIP respondió así. Sumado a esto, también rechazamos las amenazas en contra del director Hernán Muriel, quien denunció que ha recibido 10 amenazas desde el 12 de enero como consecuencia de sus videos en los que muestra la eliminación de los murales y la respuesta de los colectivos para volverlos a pintar. Otra dice más, hacemos un llamado al alcalde Fico Gutiérrez y al concejal Andrés Guri Rodríguez para que se abstengan de realizar más actos de censura que limiten las manifestaciones artísticas por parte de la ciudadanía y que infrinjan el derecho a la libertad, a la expresión y la información. También le solicitamos a Personería de Medellín y al Consejo de Medellín que inicien los protocolos de control político para sancionar este tipo de conductas que resultan inconstitucionales y evitar su repetición
con los nuevos murales. Las cuchas tienen razón y el arte no se mata. Bueno, otra. Asimismo, le solicitamos a la Policía de Medellín y a la Fiscalía de Colombia que investiguen quiénes están detrás de las amenazas en contra de Muriel y establezcan medidas de protección para el periodista con el objetivo de garantizar su vida y su labor profesional. Y eviten, aquí dice, el escalamiento de las agresiones. Eso es lo que escribió la Defensoría del Pueblo. Y obviamente también quienes también se pusieron en esa posición fue la Defensoría del Pueblo, que también le dijo mucho a Fico y al Centro Democrático. Entonces, como vemos, Hernán Muriel tiene respaldo, tiene apoyo de la FLIP, tiene apoyo de Daniel Quintero, tiene apoyo del gobierno. Bueno, por ejemplo, esta nota que tenemos acá, desde el tuit del presidente Gustavo Petro, dice así: Agencia Prensa Rural, 17 de enero. La emergencia humanitaria en el Catatumbo exige a la sociedad emplazar a los grupos armados que quieren imponer la barbarie. El padre Camilo y los campesinos marquetalianos jamás honestarían con quienes asaltan casas, matan firmantes y desplazan comunidades. No más guerra. No más saquemos del conflicto armado. Tibú. Entonces, el Catatumbo, que es una zona donde hay todo eso, y se establece la conmoción interior. El presidente lo único que quiere es salvar la población, retirar toda esta gente del ELN de ese lugar. Ese territorio no les debe pertenecer a ellos. Ese territorio debe estar libre y para emprender, para progresar. Y pues aquí, desde este punto, los colombianos y las colombianas, por lo menos yo personalmente avalo que estén haciendo eso, porque eso es defender y es sacar a todas estas personas de ese hoyo, de ese gran problema que tienen, que no los deja progresar. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí llega nuestro video. Ya hemos podido hablar de todas estas cosas y esperamos que en los siguientes días pues las cosas con Hernán Muriel se resuelvan. Apoyamos completamente lo de los murales y estamos de acuerdo en que la verdad prontamente tiene que surgir en este país sobre el caso de la Operación Orión, que esa vaina, mejor dicho, se sepa todo lo que pasó. Hasta pronto.